Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 65 y 66 de la telenovela turca Fugitiva. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Mustafa. Él está en el punto de encuentro donde había acordado encontrarse con Necip, pero se cansa de esperarlo. Él lo llama por última vez, pero no le contesta. Él dice muy molesto que debería maldecirse por confiar en gusanos como él. Por otro lado, vemos a Nazar, la señora Turkani Mercan en la casa de Vedat terminando los preparativos para la ceremonia. De repente llega el señor Semil y todos se alegran al verlo en libertad. Nazar le pregunta cómo pudo salir de la cárcel. Él responde que no tiene importancia cómo, porque lo importante ahora es que ella se va a casar. Él le pregunta por qué no tiene puesto el vestido. Nazar le responde que ya no es necesario que ella se case con Vedat, porque está en libertad y puede hacerse cargo de la compañía. El señor Semil le responde que si acaso es estúpida, y él no permitirá que la gente diga que otra de sus hijas dejó plantado a su futuro esposo. Ya fue suficiente con los escándalos que provocó Mercan. Nazar le suplica que la deje romper el compromiso, ya que iba a ser un matrimonio por conveniencia. Semil le responde muy enojado que no se atreva a enfrentarlo y solo haga lo que él diga. La venganza en contra de los Kaleli seguirá en pie. Nazar solo lo mira muy triste. Luego de un momento vemos a Murat ir a la Corte Suprema de Justicia a denunciar a Vedat. Él lleva la evidencia del video donde se encuentra la confesión de Sayar, ya que la noche anterior la cogió a escondidas. El fiscal reproduce la grabación y de inmediato organiza un operativo. Mientras tanto, todos están esperando a que la novia se termine de arreglar para iniciar la ceremonia. Nazar baja las escaleras con su vestido de novia y todos se alegran al verla tan bonita. Luego de unos minutos, el juez inicia la ceremonia y en el momento en que el juez le pregunta a Nazar si acepta a Vedat como su esposo, Murat llega furioso a tratar de impedir la boda, pero los guardias de Vedat no lo dejan seguir. Todos en el comedor se dan cuenta de los gritos de Murat y logran verlo a través de la ventana. Es un momento muy tensionante para Nazar. Ella mira fijamente a Murat y luego acepta casarse con Vedat. El juez los declara marido y mujer. Todos los presentes celebran el compromiso y los felicitan. Murat sale de la mansión muy decepcionado de no haber podido impedir que la mujer que amaba se casara con otro hombre. De repente a Vedat le llega un mensaje de texto y él se retira rápidamente disculpándose porque su hijo lo necesita. Minutos después, Vedat sale huyendo en su auto con los niños adentro. Yigit se da cuenta que Murat está afuera de la mansión y le grita que está ahí. Murat los persigue rápidamente y en ese mismo momento, varios policías llegan a la casa de Vedat a arrestarlo. Todos se confunden y se preguntan entre ellos de qué asesinato están hablando. Por otro lado, vemos a Tahir decirle a su familia que Murat lo acaba de llamar y le contó que le había llevado la confesión de Vedat al fiscal, pero antes de que la policía lo arrestara, él se escapó con los niños. Mustafa se enoja mucho con Murat y les dice que lo va a matar. Tahir les dice que no hay tiempo para eso, que irá atrás de Vedat mientras ellos llevan a Nefes a la casa de la montaña. Nefes se rehúsa y le dice que ella irá con él a buscar a Yigit. Tahir le pide que entienda que en un par de horas se emitirá una orden de arresto contra ella porque lo más seguro es que Vedat ya la haya demandado. Nefes le suplica que traiga de vuelta a su hijo mientras le acaricia el rostro. Ambos se despiden dulcemente y Tahir se va rápidamente en su auto hacia la ubicación que Murat le había enviado. Regresamos a Vedat. Él va en su auto y hace una llamada muy desesperado preguntando si el barco ya está listo. En ese momento Murat lo alcanza y le dice que es un desgraciado. Vedat saca su pistola y le dispara a los neumáticos del carro de Murat dejándolo varado. Murat llama de inmediato a Tahir y le informa que al parecer Vedat va camino hacia el puerto.
Él ya no le puede seguir porque Vedat le disparó a los neumáticos de su carro. Mientras tanto, Vedat llega al puerto y baja deprisa a los niños para subirlos al barco. Gigi llora diciéndole que lo odia y le suplica que lo deje ir. En ese momento llega Tahir y alcanza a subirse al barco antes de que el capitán prenda los motores. Tahir y Vedat se empiezan a golpear y cuando Vedat cae al piso, Tahir aprovecha para coger a Gigi entre sus brazos y saltar a tierra firme. Gigi se despide de Ceylan gritando su nombre y diciéndole por medio del lenguaje de señas que la ama. Ceylan le responde a la distancia que ella también lo ama. Nos vamos a la mansión Kaleli. Mustafa ya está listo para llevar con Asiye a Nefes a la casa de la montaña, cuando de repente llegan patrullas de policías a su casa. El comandante le ordena que abra la cajuela de su auto y Mustafa, muy confundido, la abre. Todos se aterran al ver el cuerpo de Necip muerto en la cajuela del auto de Mustafa. Los policías de inmediato lo arrestan por el asesinato de Necip Yilmaz. Mustafa les dice muy nervioso que eso fue una trampa, porque él no ha matado a nadie. Los policías no lo escuchan y se lo llevan a la comisaría. Asiye queda destrozada y Nefes le dice que es una vil trampa de Vedat. Horas más tarde, Nefes ya está en la casa de la montaña esperando ansiosamente a que llegue Tahir con su hijo. Tan pronto llegan, Nefes sale corriendo a abrazar al pequeño y le dice llorando de alegría que temía perderlo. Gigi le dice que también pensó lo mismo y temía no volverla a ver jamás en la vida. Nefes le dice que eso nunca más volverá a pasar. Tahir le pregunta a Nefes dónde están los demás y por qué está sola. Nefes recuerda el momento en que Fatik y Asiye la llevaron a la casa de la montaña y antes de irse a ver a Mustafa a la cárcel. Asiye le suplica a Nefes que no le diga nada sobre la situación de Mustafa a Tahir, porque a ella no le gustaría que le tocara elegir entre su hermano y su esposa. Ahora la prioridad es ella, porque corre peligro y en cualquier momento la pueden arrestar. La familia no soportaría tenerlos a ambos en la cárcel. Por eso lo mejor será que Tahir la lleve a Rusia como habían quedado en el plan inicial. Nefes solo llora de impotencia y está de acuerdo. Ella le responde muy pensativa a Tahir que ellos regresaron a la casa para mantenerla informada. Tahir se enoja mucho y le responde que ellos no debieron por qué dejarla sola. Regresamos a Vedat. Él está en alta mar con la pequeña Ceylan esperando una avioneta que lo va a recoger para poder escapar. Él se ha quitado la barba y se ha puesto una cachucha para que no lo reconozcan tan fácilmente. En ese momento, la guardia costera se está acercando a ellos y notan que un hidroavión se está acercando. Ellos aún están a 10 minutos de acercarse al yate de Vedat y se dan cuenta que lo han perdido porque se ha ido en un hidroavión. Después de un momento así lleva a visitar a Mustafa a la cárcel. Él corre a saludarla a pesar de que esté tras las rejas y le dice que ella no debió haber ido porque ese no es un lugar para ella. Asiye le responde que su lugar es con su esposo. Mustafa se conmueve y ambos se lamentan por la injusticia que están cometiendo con él. Asiye le promete que será fuerte, tratará de no llorar y le promete que no descansará hasta sacarlo de ese horrible lugar. Mustafa solo le dice a Asiye cuánto te amo. Asiye le dice que Tahir y Nefes se irán para Rusia a los 2 días, pero él aún no puede saber que él está en la cárcel porque pondría en riesgo el plan de huir con Nefes. A Mustafa le da mucha impotencia de saber que Tahir se irá sin despedirse de su hermano mayor. El capítulo termina con Nefes. Ella no soporta más ocultarle a Tahir que su hermano Mustafa está en la cárcel. Ella rompe su promesa y le cuenta que lo han inculpado de haber asesinado a Necip. Tahir se pone furioso y se molesta con Nefes por no haberle contado antes. Él se va en su camioneta muy impotente a visitar a su hermano. Él llega a la comisaría y Mihat lo acompaña a la celda de Mustafa.
Tahir le da un fuerte abrazo y Mustafa le pregunta quién fue el chismoso que le fue con el cuento. Tahir le dice que eso no es lo importante ahora. Mustafa le dice muy confundido que él ha pensado una y otra vez en qué momento le han puesto ese cuerpo en su maletero, pero no logra entenderlo. Tahir le pide que les cuente desde el principio cómo fue a encontrarse con Necip. Mustafa les dice que él solo llegó al punto de encuentro, pero Necip no estaba. Tahir le dice que él tuvo que dejar su auto al lado del río para poder llegar allí, y quizá aprovecharon ese momento para poner el cuerpo de Necip ahí. Mustafa se sorprende al ver cómo Tahir logró descubrirlo, y le dice muy orgulloso que al fin tiene un hermano leal a él. Tahir le responde que sí lo tiene y jamás lo dejará hundir solo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.